Entonces, esa plática, pues más que nada la hice y fue como que el plan B, como para comunicar esta idea, este como tema que para mí, les digo, me ha volado muchísimo la cabeza los últimos años, que es el bruxismo. Entonces, vamos a empezar. Hace rato platicaba con Miguel sobre, o sea, cómo estuve preparando esa clase y sí como que me conflictó un poquitito porque era como de, ajá, sí, tengo el tema, sé cómo abordarlo, pero ¿cómo se los presento? Entonces, me empapé un poquito en lo que siempre me causa conflicto, que son las redes sociales. Eh, Se ubican a Josephine Briones, la tuvieron con ustedes hace 15 días, si no me equivoco. Jos es mi amiga y con ella es con quien más como que me quejo de estos temas, con quien, o sea, no sé, veo reels, veo publicaciones y se las comparto y es como de, ve lo que acaban de subir, ve esto, que no sé qué, ve cómo lo están manejando, ve lo que han hecho y como que me puedo desahogar, digámoslo así. Entonces, me metí en redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok, y me puse a buscar qué es como que las primeras cosas que se hablan de bruxismo y además como que pues me eché un vistazo como en pequeñas anotaciones que tengo en algunas libretas sobre qué cosas me han dicho como muy recurrentemente en algunas clases que he tenido, tanto de como cursos presenciales como en línea, sobre ese tema del bruxismo, que para mí es algo, les digo, que me mueve y me apasiona muchísimo. Entonces me metí, les digo, me metí en redes sociales, sobre todo en TikTok e Instagram, como para ver qué es lo que dicen. Entonces, estos fueron 5 como frases que más como que siento que se repetían o que más alcance al público tenían. La primera de ellas es 5 ejercicios para eliminar el bruxismo, la punción seca cura el bruxismo, que eso también es como un tema que tengo un poco fresco, porque hay una coleguita que está en proceso de titularse, que me contactó, que, bueno, me contactaron desde Durango y fue de, oye, ¿me puedes apoyar con esto? Y yo, pues claro que sí, y ella está abordando el tema de bruxismo con el manejo de punción seca. Tuvimos apenas una entrevista, platicamos un poquito más a fondo y para ella fue como de, tenía dudas, pero ahora tengo más dudas y tengo como que replantearme de nuevo todo lo que acabamos de platicar. Entonces, pues eso fue algo que también leí. También lo que algunas personas dicen, que yo soy la enemiga pública número uno del Botox, quítate el bruxismo y el dolor con Botox. También técnicas de electroterapia para tratar bruxismo, que esto es un tema que Josephine me ha hecho el favor como de platicar en algunos diplomados que he dado en los últimos meses sobre qué onda con la electroterapia para el manejo de trastornos de la ATM. Y el último, que ese sí me da muchísima risa, que es la frase de si no te entran 4 dedos en tu boca es porque tienes bruxismo. Entonces, antes de que abordemos como esto, esas 5 frases que les digo, me movieron muchísimo, vamos a hablar un poquito para entender al bruxismo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, y si alguien ha tomado una plática antes conmigo, saben que yo lo menciono así, el bruxismo no es una enfermedad y tampoco es un diagnóstico. Nosotros no estamos enfermos de bruxismo, que al final de cuentas este concepto de bruxismo es básicamente el apretamiento dental, que tiene diferentes causas. La mayor que nosotros conocemos a nivel como social es el tema del estrés, de la ansiedad, como temas psicoemocionales, donde si tenemos, estás estresado, aprieta los dientes, estás ansioso, aprieta los dientes, te sientes como preocupado, aprieta los dientes. Sin embargo, hay muchísimo más allá a nivel fisiopatológico que va a ocasionar que apriete los dientes. Entonces, si empezamos a ver al bruxismo como que no es una enfermedad, créanme que las paradas que tenemos a nivel como terapéutico van a cambiar totalmente, porque ya no estamos buscando curar una enfermedad, sino estamos buscando diagnosticar algo que nos está diciendo, o sea, al momento en que nosotros empezamos a apretar los dientes, nuestro cuerpo está como de, hey, focus, algo está pasando con nosotros y tenemos que buscar la causa. Entonces, el concepto de bruxismo básicamente es un trastorno que se caracteriza por el rechinamiento, apretamiento, crujido de los dientes, que esto puede ocurrir de forma consciente o inconsciente, tanto en el día como durante la noche. El tema de llamarlo que sea consciente o inconsciente, nos referimos a que hay personas, yo soy una de ellas, que conscientemente apretamos los dientes. ¿Por qué? Porque también es una forma de autorregularnos. Entonces, es por esto que no podemos prometerle absolutamente a nadie, o sea, no podemos jurar ni prometer curarle el bruxismo. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, me pueden interrumpir, pueden abrir micrófono porque no me salen como tal los chats y luego no me suena la notificación. Entonces,
Para hablar como de los trastornos, hay que verlo como que un trastorno básicamente nos puede indicar que existe una enfermedad, pero esto no siempre tiene, o sea, no siempre tiene como las pruebas suficientes para que podamos establecer un diagnóstico. Y aquí viene como que, ¿cómo podemos nosotros como fisioterapeutas apoyar en un diagnóstico? Pues básicamente echar un vistazo en lo que el paciente padece. Entonces, cuando hablamos de bruxismo, básicamente estamos hablando en muchas personas como lo primero que se dan cuenta es por dolor de cabeza en algunos casos, pero sobre todo porque tienen desgastes dentales. En algunos casos ya muy severos podemos llegar a ver ese tipo de problemas. Bueno, no sé si vean mi cursor, no sé si alguien por ahí me lo podría comentar. Ah, Sí, sí, se ve bien. Sí se perfecto, ve. muchísimas gracias. Vale, ¿qué es lo que podemos llegar a encontrar con los pacientes? Normalmente con problemas como que ya más, no sé si llamarlo crónicos o que ya están como que más presentes, podemos llegar a encontrar pacientes que tienen los dientes de esta forma, esas formas. Que esto, les tengo noticias, el apretamiento dental y la fuerza que genera la musculatura masticatoria durante los episodios de apretamiento no tiene la suficiente fuerza como para hacer estos desgastes. Si ven pacientes que tengan esto, normalmente y que es como que una causa más, más acertada, es porque tienen malos hábitos orales o malos hábitos alimenticios. Si ven un paciente con esto, puede ser que a lo mejor ese paciente tenga problemas de reflujo o que tenga una alimentación o sea, ahora sí que consuma como alimentos un poquito más ácidos. Y en estos casos, por ejemplo, o sea, sí puede tener que ver un rechinamiento relativamente consciente, pero también que tenga malos hábitos orales. Por ejemplo, si Diana está por aquí, que es una de mis mejores amigas, ella abre las botellas de cerveza con los dientes. Y siempre que nos vemos y que abre una botella de cerveza, nada más me voltea a ver como que así, como que retándome. Y es como de, no lo hagas y lo hace. Entonces, si ven esto, sí puede ser que el paciente tenga un apertamiento dental. Sin embargo, no quiere decir que sea como que 100% problema dental por causa de un rechinamiento o de un apretamiento. Y luego tenemos cosas como no tan severas que pues yo creo que podría pasar como un poco desapercibido, que son estas muesquitas que causan los dientes antagonistas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estos dientitos son de un alumnito que tengo que se llama Gustavo. Se tengo permiso también de mostrar esas imágenes para fines educativos. Gus tiene esas pequeñas muescas en los dientes inferiores. Una vez que lo estuvimos evaluando, nos dimos cuenta que estas muescas coincidían tanto en la parte superior como en la parte inferior con los contactos dentales. Entonces, él básicamente tenía un bruxismo de tipo céntrico. ¿Qué significaba esto? Que él solamente apretaba. Cuando encontremos este tipo de problemas, podemos sospechar que el paciente tenga un rechinamiento dental. Entonces, buscar el concepto también es buscar la causa. Ahora, vienen los factores etiológicos. Repito, viene la parte como que más social donde nos vienen contando que tú aprietas los dientes por temas emocionales. Sin embargo, hay otras cosas que lo pueden provocar y aquí es donde entramos como más en juego al momento del diagnóstico para referir al paciente al especialista adecuado. Entonces, el bruxismo básicamente lo podemos llegar a tener o podemos tener como una agudización de como de los episodios, por ejemplo, por problemas de alteraciones oclusales, anormalidades articulares y también óseas. ¿Qué significa esto? Tú no muerdes de forma adecuada. O también tú tienes un problema a nivel temporomandibular. Entonces, como yo no tengo una mordida de forma adecuada, básicamente mi mordida, digamos lo que la oclusión o como tal la mordida necesita de un encaje recíproco para que la mandíbula no esté bailando. Si yo, por ejemplo, tengo algún diente chueco, si yo tengo, por ejemplo, alguna resina alta, alguna incrustación, alguna, no sé, alguna prótesis, lo que sea que modifique mis contactos dentales y no genere a nivel propioceptivo y a nivel, pues, como tal, mecánico, que la mandíbula quede encajada como, que digamos, que los dientes mandibulares con los dientes maxilares. Básicamente la mandíbula va a estar en ese constante como bailoteo. ¿En qué se traduce esto? Que la mandíbula pues va a estar como tal yendo de un lado al otro y por ende este paciente puede llegar a presentar rechinamiento dental. Entonces, en estos casos, hablando como de temas oclusales, o sea, sé que de temas dentales,
Nuestro papel también influye en poderlo diagnosticar y obviamente referirlo con el especialista, que aquí en estos casos son los odontólogos, para poder realizar el ajuste dental adecuado. Luego vienen los factores patofisiológicos. ¿Qué significan esto? Tú estás enfermo de algo, o sea, tú padeces una enfermedad o algún otro trastorno y tú aprietas los dientes como un método protector. Aquí tenemos, por ejemplo, la apnea del sueño y también el reflujo gastroesofágico. En estos casos, básicamente, el apretamiento dental, hablando de la apnea obstructiva del sueño, es para que no te mueras. Visto como a grandes rasgos, hablamos de que tú durante el sueño dejas de respirar, los niveles de CO2 aumentan, los niveles de oxígeno bajan, tu cuerpo, tu cerebro lo interpreta como de, güey, te estás muriendo y por lo tanto se activan ciertos mecanismos, bla, 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 mucha fisiología nerviosa y aprietas los dientes para no morirte. Y por otra parte tenemos el reflujo gastroesofágico, lo mismo. Viene el reflujo, viene esta acidez, se activan ciertos receptores y se manda la señal para que apretemos los dientes. Esto se genera para que también comencemos a salivar más y como una forma de proteger las piezas dentales ante la acidez del reflujo gastroesofágico. Luego tenemos el tema de parasitosis, que esto como que no tiene tanta evidencia científica, pero hay uno que otro artículo que habla al respecto. ¿Qué significa eso? Sobre todo, por ejemplo, con pacientitos que están infectados con lombrices, si no me equivoco, y algunas amibas. En estos casos, ¿qué sucede? Pues obviamente los parásitos generan ciertos desechos, lo cual se vuelven metabolitos, generando que se genere una reacción en el que el apretamiento dental es una forma que tiene el cuerpo de autorregularse. Y luego tenemos trastornos psiquiátricos, obviamente, y trastornos neurológicos. En el caso de los trastornos psiquiátricos, apretamos los dientes para podernos autorregular. ¿Qué significa esto? Tu cuerpo, digamos que mentalmente, neurológicamente, pasa, digamos que bajo un estrés, puede ser físico o químico, en el que el cuerpo como que busca cosas para poderse como sentir un poco mejor. Que aquí, por ejemplo, podemos tener los steamings. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo soy una persona muy ansiosa y muy nerviosa, y normalmente cuando expongo o tengo alguna plática, siempre busco tener algo en la mano. ¿Para qué? Para al final de cuentas poderme autorregular. Como yo no puedo apretar los dientes en este momento, ¿por qué? Porque al final de cuentas estoy hablando, yo voy a buscar otra forma de poderme regular, pues digamos que físicamente. Y un steaming muy marcado que tengo es el uso de las manos. Si alguien me ha observado durante alguna plática o algún curso de forma presencial, se van a dar cuenta que siempre estoy como que agarrándome las manos o tengo algo conmigo. Entonces, el apretar los dientes como una forma que tiene tu cuerpo de decir como de, ay, ya, ya, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos y empezamos a apretar. Y luego, pues obviamente vienen también los factores psicológicos, les digo, o sea, viene como un evento emocional, viene como que un evento pues sí, como tal psicológico, donde tú te generas como que cierto estrés, tanto físico como químico, y el apretamiento dental te ayuda como a entrar a una fase de relajación o de regulación. Y también viene el consumo de sustancias. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver a un paciente que se encuentre, por ejemplo, en abstinencia, van a saber de qué hablo. Son aquellos pacientes que están como que haciendo esto, pues al final de cuentas su cuerpo, como repito, busca una forma de regularse, como de mantenerse más tranquilo, más relajado y como que steaming de estar como que apretando la mandíbula repetitivamente funciona, ¿vale? Entonces hay muchísimas causas, no solamente es como lo emocional, también viene lo patológico. Y aquí lo que tenemos nosotros que hacer básicamente es ayudar al paciente a poderlo diagnosticar. En un segundito. Ahí está. Ahora sí, vamos a resolver algunas de las enigmáticas que van a encontrar en redes sociales. 5 ejercicios para eliminar el bruxismo. Punto número 1 y muy importante. El bruxismo no lo vas a eliminar. Este es parte de tu cuerpo. Si queremos meter el ejercicio para poder manejar el bruxismo, no estás quitando el apretamiento dental, estás manejando la sintomatología. ¿A qué me refiero con esto? Creo que más adelante viene la frase, pero de una vez se los digo. Bruxismo que duele es bruxismo que tiene un trastorno temporomandibular o bueno, un posible trastorno temporomandibular de por medio. El apretamiento dental no tiene por qué doler.
si tú presentas dolor, hay que sacar un diagnóstico para ver qué onda con tu mandíbula y ver que tu articulación temporomandibular esté como tal, pues digamos que sana. No me voy a ir muy lejos, les voy a poner un ejemplo muy cercano a mí, que soy yo misma básicamente. Durante mi embarazo, bueno, quienes no sepan, tengo un bebé de 4 meses. Durante mi embarazo yo sufrí muchísimo de reflujo y me empecé a dar cuenta que durante las noches yo comenzaba a apretar. Yo soy paciente de trastorno temporomandibular, tengo un trastorno temporomandibular de tipo articular y de tipo muscular del lado izquierdo. Yo ya soy una paciente, digamos que de control, a mí ya me arreglaron lo que me tenían que arreglar y actualmente tengo un uso de guarda de por vida que me lo voy a poner durante las noches o en casos de emergencia, pero sinceramente no me la pongo en primera porque pues no me encanta tanto ponérmela y en segunda porque luego la pierdo. Soy una pésima paciente, pero yo ya soy una paciente estable. Ahora, yo sigo apretando los dientes. O sea, yo me di cuenta, yo terminé mi tratamiento, o sea, yo empecé mi tratamiento en febrero del 21 y lo acabé en julio del 21. Hubo una mañana más o menos como a los 6 meses que me desperté que estaba apretando, pero, o sea, denso. E inmediatamente fue de, revísate. Empecé a palparme y me di cuenta que no me dolía absolutamente nada. Le marqué a mi dentista y le dije, oye, Jamili, o sea, me desperté apretando súper cañón, pero no tengo dolor. Y ahí fue donde caí en cuenta que el apretamiento dental, el bruxismo como tal, no tiene por qué doler. Por ahí me salió una notificación que levantaron la mano, Gastón. Sí, yo levanté la mano. Disculpa si por Dime. ahí no es momento para hacer esta pregunta, pero me pareció muy interesante el tema de que nombraste sobre la disminución del oxígeno en sangre debido al brucismo. ¿Puede ser que sea así? ¿Te has ¿Cómo, dicho cómo, cómo? eso? No, que anteriormente has nombrado el tema de la disminución de oxígeno en sangre debido al brucismo. Y lo has Ok, nombrado. No, que lo has ok, nombrado, digo. ok, ok. No, y pregunto, por ejemplo, el paciente en cuidado terapéutico intensivo, que puede ser muy interesante la terapia del brucismo, o sea que si hay pacientes con oxigenoterapia, puede que sea muy importante tratar el tema del brucismo si está, bueno, el paciente viene con con un diagnóstico hecho de brucismo. En el caso de los pacientes de terapia intensiva, ¿no? Sí, Justamente, muy curioso, tengo un poquito de certificaciones en terapia intensiva y hace años tomé un diplomado donde, o sea, yo ya estaba como que viendo toda esta área de ATM y justamente platiqué con uno de los ponentes sobre los trastornos del ATM, temas de bruxismo obviamente, y pues qué onda con los pacientes de terapia intensiva. Y algo que concluimos con ellos y que pues también es como que parte de mi filosofía en la terapia intensiva, créeme que el ATM no importa. Ya una vez que el paciente sobrevivió, que ya es un paciente que ya lo estamos llevando a una mejor funcionalidad, ahora sí, pues que viene como que el manejo y ayudar al paciente con el posible trastorno temporomandibular, que una pudo haber tenido como que el desarrollo como de algunos problemas debido, por ejemplo, a la intubación, porque pues bien sabemos que al momento de intubar, los dientes, la mandíbula y todo lo demás, digamos que de forma ósea, no importa, porque lo principal es preservar la vía aérea. Y por otro lado, pues obviamente yo sí me imagino que estos pacientes sí van a presentar episodios de apretamiento dental, porque pues imagínate estar encerrado en una UCI sabiendo que tu vida corrió peligro o que tu vida está corriendo peligro. Y en estos casos, sí sería bueno como ayudarlos con las molestias, porque pues al final de cuentas, un paciente sin dolor es un paciente que va a, pues digamos que progresar y que también va a cooperar muchísimo mejor que aquel que le molesta todo. Entonces, sí es un tema y bastante interesante y que además poco está abordado en la UCI. sí, sí, se entiende como que pasa el tema del brucismo o la ATM como algo más secundario que, bueno, la terapia intensiva, ¿no? Sí, justamente, y sería muy, no sé si decirlo como que lindo que también se llevara muy, muy a la par estas dos como que terapias físicas. Sin embargo, repito, obviamente existen prioridades y está bien, o sea, no nos podemos poner como que bravos, o sea, yo por ejemplo que soy como que trabajo 100% esta área, no puedo llegar como de, no, sí hay que atender la ATM, no, o sea, va a llegar el especialista en UCI y me va a decir, güey, así como de, quítate, o sea, lo tuyo ahorita no importa, tenemos otras prioridades. Sí, sí, claro, se entiende. Bueno, muchas gracias.
No a ti. Y bueno, ahora bien, no todo el bruxismo como tal es malo. Espero que ya en ese momento todos estemos entendiendo que el apretamiento dental no es del todo malo, que es parte de nuestras vidas y que es una forma de regularnos. En estos casos, por ejemplo, el apretamiento dental también tiene un rol protector, lo que les había comentado, hablando del reflujo para disminuir la acidez y proteger a los dientes, hablando de la apnea del sueño, es una activación del núcleo esofágico del trigémino para generar el apretamiento, básicamente para que no nos vayamos a morir, y también como un sistema de equilibrio. Esta parte a mí me encanta mucho porque me encanta poner este ejemplo. Imaginemos que estamos caminando en tacones en una calle empedrada o en una alcantarilla. ¿Qué sucede aquí? El apretamiento dental también te ayuda a que tu cuerpo se pueda equilibrar. Le pongo un ejemplo a mis pacientes en el consultorio que es el siguiente. Les digo, siéntate y ponte normal. Y yo llego y los empujo. Y les digo, ok, ahora aprieta los dientes. Y llego de nuevo y los empujo. La forma en la que yo los muevo es más controlada, digámoslo así, cuando el paciente aprieta los dientes. Simplemente háganlo ustedes en casa. Párense de la silla, pónganse en un pie de forma normal, digamos que abriendo la boca, y de pronto aprieten los dientes. En estos casos, hablando del equilibrio, el apretamiento dental también es una forma que tiene el cuerpo de poderse equilibrar. No solamente viene como desde la parte muscular, la parte neurológica, la parte vestibular, la parte oclusal también es importante para poder, pues como tal, pues no caer, ¿no? Digámoslo así. No sé si alguien aquí hasta ahorita tenga alguna duda o algún comentario. Mm, ok, creo que no. Entonces, ¿qué podemos hacer por el paciente hablando del tema del ejercicio? Simplemente lo voy a manejar con la siguiente frase que como me encanta. El cambio ocurre a través del movimiento y el movimiento sana, que eso lo dijo Joseph Pilates. Entonces, 5 ejercicios para eliminar el bruxismo. No vamos a eliminar el bruxismo. Normalmente las causas de consulta por temas de bruxismo es porque el paciente tiene dolor. Tiene dolor a nivel orofacial, entonces fue con algún especialista, con algún dentista, que le dijo, ah, sí, tienes bruxismo, ve a que te traten. Entonces llegan para que tú les quites esto. No. Aquí lo que vamos a hacer es obviamente ayudar mucho con la sintomatología y si el paciente tiene algún trastorno temporomandibular, hay algunos ejercicios específicos para el ATM que créanme que va a ayudar muchísimo con la sintomatología referida por el apretamiento dental. Luego viene la siguiente frase que ahorita les digo que lo tengo muy fresco porque apenas en estos días tuve esa entrevista con Mar, que está haciendo este tema. La punción seca cura el bruxismo. El bruxismo como tal no se cura porque el bruxismo no es una enfermedad. Cada vez que diga bruxismo, anoten un puntito en sus libretas y después vayan a comerse unas papitas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Como tal, la punción seca, yo aquí sí tengo como un poquito mis reservas respecto a la aplicación de una aguja cerca de la cara. ¿Por qué? Sí es una buena opción, por ejemplo, para ayudar con la tensión en los músculos maceteros y temporales. Sin embargo, no todos los pacientes les gustan las agujas. Entonces, si de por sí luego batallamos como para, no sé, funcionar no sé, unos isquiotibiales, para funcionar un trapecio, para funcionar un cuádriceps, ahora imagínate funcionar un macetero. Denme un segundito. Dime, Darren, si quieres activar tu micrófono, no tengo ningún problema. Ok, en lo que le escribes o me activas micrófono, voy a continuar. Bueno, volviendo como al tema de la punción seca, o sea, hay que tener como nuestras reservas como en esa aplicación. No lo va a curar, va a ayudar con los síntomas, sí, pero no es para todos los pacientes y creo que los que tenemos certificaciones en esto lo sabemos perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con el paciente con el tema de punción seca? Vamos a ayudar a aliviar el dolor y presencia de tensiones musculares y aquí siempre hay que aplicarlo con precaución. ¿Por qué?
tenemos el nervio facial por ahí pasando, está muy cerquita de lo que es la articulación temporomandibular. Entonces, de una forma no intencional podemos llegar a puncionarlo y podemos llegar a irritarlo y que el paciente pueda llegar a presentar algún que otro problema por el tema de una punción en una ramita del nervio facial. Entonces, la punción seca ayuda en el bruxismo, sí, pero solamente para el manejo de algún tipo de sintomatología y con temas de tensión muscular. Pero como tal, no lo va a curar. O sea, el paciente va a seguir apretando el resto de su vida. Luego dicen que aquí el tema del Botox para mí sí es algo con el que yo sí me he llegado a pelear con otros dentistas, que lo llegan a vender como para podértelo curar. Una frase que vi como que un poquito recurrente en redes sociales fue ese tema de quítate el bruxismo o quítate el dolor por bruxismo con Botox. Dame un segundito. Ok. ah, 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 ah. Ok, pregunta Armando. En una ocasión en un curso de punción y electropunción aplicaron la aguja literal en la zona de la articulación temporomandibular. ¿Es indicado o es más indicado sobre los músculos, en este caso el macetero? En estos casos, o sea, hablando como de musculatura masticatoria, la punción seca yo la llevo a aplicar en temporal y en maceteros, pero esto ya después de que yo analice al paciente, vi si era candidato, vi si el paciente se iba a dejar, vi si me funcionaba más un piquetito que una manipulación. Entonces, en el tema de que la apliquen sobre el ATM, yo no veo como que como tanto beneficio aplicarlo sobre el ATM. Y con el tema de electropunción, Josephine y yo sí tenemos como nuestras reservas respecto a eso. Vamos a lo mismo. Pasan por ahí algunos nervios importantes, algunas ramitas nerviosas, por ejemplo, del trigémino y del nervio facial. Si por alguna u otra razón llegamos a irritarlos con electroterapia, nos podemos llegar a meter en algún problema. Más que nada porque sobre todo el trigémino inerva parte de la sensibilidad dental. Si alguien ha tenido problemas en el trigémino con problemas con dolor dental, sabrán lo que es un infierno este tema. Entonces, les repito, ahí sí yo tengo un poquito mi reserva respecto a la punción seca y a la electropunción sobre todo. Entonces, yo lo indicaría más como para temas musculares. Mm, mm. Pregunta aquí Darren que si el bruxismo puede afectar a la salud de forma en general. No. Como tal, el apretamiento dental no afecta a las personas. O sea, lo que afecta más a una persona es la causa del apretamiento dental y en caso de que el paciente presente dolor, obviamente es el trastorno temporomandibular. En mi caso, en el consultorio, los pacientes con trastornos temporomandibulares yo creo que de 100 pacientes, solamente dos llegan porque supieron de mí, porque sabían que tenían como algún tronito por ahí, pero no tenían dolor. El resto de los pacientes ya llegaron porque tienen problemas funcionales. ¿Qué significa esto? Ya no comen, ya no duermen, tienen problemas al respirar y en algunos casos tienen problemas al hablar. Entonces, lo que afecta más a la salud de forma en general, sobre todo a la salud emocional, es el dolor que causa un trastorno temporomandibular. Hablando del bruxismo, solamente es una forma que tiene el cuerpo de avisarte que algo está pasando. Pero bien, muchas personas pueden vivir con su trastorno temporomandibular sin presentar ningún tipo de dolor. Esto es un tema muy extenso, nos tomaría una clase de 4 horas para poderles explicar como que más a fondo el tema de los trastornos del ATM. Y hablando como tal del apretamiento dental, volviendo como a tu pregunta, no. Apretar los dientes no te va a matar, digámoslo así. Por ahí levantaron la manita. Mm, mm, mm. Y yo, Dime, en este caso, por ejemplo, si mi paciente es deportista, sí es como recomendable que se haga las guardas, si le causa dolor o si tendría que ir al dentista porque sí ya llevó como brackets antes. qué buena pregunta con respecto de las guardas. El tema de las guardas también es un rollo social y que sale muchísimo en redes sociales. Las guardas, esas como tal las indican los odontólogos y yo algo aquí que le digo mucho a mis alumnos es, busquen un odontólogo que tenga certificaciones o especialización en trastornos temporomandibulares. De hecho, como tal, yo siempre, algo que les comento a mis alumnos o quien me pregunta como tal, es que un guarda como tal te sirve si está bien programada y bien indicada. ¿A qué me refiero con esto? No es solamente colocar, por ejemplo, un acetato por colocarlo, no es solamente dar un guarda de acrílico por darlo.
esto tiene un diagnóstico previo que también va de la mano con que si el paciente es candidato a ocupar un guarda. Un ejemplo muy claro de una contraindicación de las guardas oclusales son problemas de vías aéreas superiores. ¿Qué significa esto? Si tu paciente tiene problemas respiratorios a nivel del tabique nasal o problemas en los senos paranasales, no es candidato para ocupar un guarda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le estorba con lo que respira, que es la boca. Entonces, sí es como que en el caso de tu paciente, aunque ya haya llevado brackets, aquí lo que yo más me iría sería como buscar sacar el diagnóstico del trastorno temporomandibular que muy probablemente va a tener y de ahí ver si es candidato para ocupar un guarda y pues obviamente el guarda confeccionarlo de forma adecuada. Me han llegado al consultorio pacientes con guardas de acetato, de hecho apenas tengo una que cuando me dijeron como de no, me van a colocar un guarda para desprogramación, que no sé qué, yo ya me esperaba un aparato diferente. Cuando me llega con un guarda de acetato y sí me quedé como de, no era lo que yo esperaba, pero pues a ver cómo te funciona. Y se la terminamos quitando. Entonces, sí se requiere de un proceso, sobre todo un proceso diagnóstico un poquito extenso para ver cuáles son las opciones de tratamiento de tu paciente. Si lo vas a referir con algún odontólogo, yo sí les invito a que investiguen quién es su odontólogo, o sea, sepan si maneja, bueno, si tiene como alguna certificación o algún tipo de conocimiento de manejo de trastornos de la articulación temporomandibular y ver cómo confeccionan los guardas. Y desde aquí viene también como la parte diagnóstica. Si vamos a sacar diagnóstico respecto a trastornos de la ATM, sí o sí requerimos mínimo una tomografía, mínimo. De ahí en fuera, créeme que una radiografía no sirve para nada en estos casos. Denme un segundito. Por aquí menciona Oscar, yo trabajo con una odontóloga y la gran mayoría, ay, me recuerdo una pregunta. Yo trabajo con una odontóloga y la gran mayoría de pacientes referidos los manda con guardas dentales. Sí, yo también trabajo con varios odontólogos, algunos ya los mandan con guardas dentales. Repito, aquí la cosa es como ver cómo las confeccionan, ver cada cuánto las ajustan, si es que las ajustan, ver cómo las confeccionaron, ver qué diagnóstico tiene el paciente, también ver si era candidato para poderlo ocupar, entre un sinfín de cosas. Menciona Armando, en mi poca experiencia en este tipo de pacientes es que los trastornos mandibulares algunas veces están también relacionados a trastornos posturales y a tratar de manera odontológica y fisioterapéutica tiene un gran beneficio y más en pacientes deportistas. Sí, efectivamente, un trastorno temporomandibular va muy de la mano o puede ser causado por un trastorno postural. Que aquí yo les decía a mis alumnos de ortodoncia, tú podrás hacer un trabajo increíble a nivel oclusal, a nivel temporomandibular, pero si tu paciente tiene un problema a nivel postural, no vas a avanzar o vas a tener alguna recidiva. Y aquí viene la parte como que yo le decía a los odontólogos, fíjate desde que tu paciente cómo entra caminando. Si ves que entra claudicando, si ves que se sienta como que raro en la silla, si ves que no se puede mantener derecho cuando lo tienes sentado platicándole como su diagnóstico, mándalo a una valoración con el fisioterapeuta a nivel postural. ¿Para qué? Para que descartemos si, por ejemplo, no tiene escoliosis, no tiene algún tipo de acortamiento de algún miembro inferior, si no tiene, no sé, no sé, un espasmo muscular, un sinfín de cosas que podemos llegar a encontrar a nivel musculoesquelético. Los trastornos del ATM son un tema, no voy a decir que delicado, pero que sí requiere mucha atención y muchísimo estudio. Por aquí pregunta Daniel. Un bruxismo también puede ser causado en deportes de contacto con respecto a golpes en la mandíbula. No. El apretamiento dental, o sea, como tal, el bruxismo, el signo, lo causan un sinfín de cosas. Lo que sí puede llegar a causar, por ejemplo, un golpe en la mandíbula es un trastorno temporomandibular. Como tal, puede ser que tu paciente, o sea, nosotros apretamos los dientes toda la vida, desde que estamos chiquititos, bueno, desde que nos empiezan a salir los dientes y tenemos contactos dentales, nosotros ya los empezamos a apretar. Entonces, decir que tu paciente empezó con un bruxismo por un golpe en la mandíbula, yo no me iría mucho como por eso, porque puede ser que tu paciente ya venía con los episodios recurrentes anteriormente, pero no presentaba dolor. ¿Por qué? Porque su mandíbula como tal ya se mantenía en equilibrio. ¿Qué sucedió? Llega, le dan el golpe en la mandíbula, sucede algo a nivel articular, no sé, el disco se luxa, la mandíbula se posiciona en otro lugar, no sé, muchas cosas que pueden llegar a pasar a nivel articular.
Y como este equilibrio se rompió a nivel temporomandibular o a nivel oclusal, pues el apretamiento dental le puede llegar a causar problemas, sobre todo de dolor, a nivel obviamente de la musculatura, pero también en otras zonas, porque por ejemplo, hay sintomatología referida a nivel de hombros e incluso a nivel de piso pélvico que viene por trastornos temporomandibulares. Es un tema muy interesante, que está muy bonito, pero es muy extenso y ahorita no nos va a dar tiempo de poderlo platicar. Ok, vamos a seguir. Ahora, volviendo con el tema del Botox. Em, Repito, si tu paciente tiene dolor, es muy probable que tenga un trastorno temporomandibular o un problema a nivel oclusal. ¿Qué es lo que nos toca aquí? Diagnosticar el trastorno temporomandibular. Ahora, ¿qué sucede con el Botox? No es la mejor opción de tratamiento a iniciar ni con el fin de curarlo. ¿Esto por qué sucede? Y repito, o sea, me han llegado al consultorio muchos pacientes ya con aplicación de Botox que me dijeron como de, es que me pusieron Botox, pagué la millonada y me sigue doliendo, me empecé a morder, me empezó a doler la cabeza, me empezó a doler el cuello. Y aparte, a corto, perdón, a mediano o largo plazo, pueden llegar a pasar problemitas a nivel óseo. Ah, 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 ah. Preguntan aquí si si el bruxismo puede darse por traumatismos en la cabeza. Sí, esto puede llegar a ser causado por problemas neurológicos, que en estos casos las contusiones cerebrales, eh, yo no soy la experta en fisiología cerebral, pero algunas contusiones cerebrales ocasionan como que algunos hay cortocircuitos a nivel, pues, de conexiones nerviosas a nivel muscular, lo que puede ocasionar que los episodios de apretamiento dental se comiencen a desarrollar. Sin embargo, no, o sea, no porque te des un golpe en la cabeza, no porque te caigas y te pegues en la cabeza, quiere decir que vayas a desarrollar bruxismo o que bueno, no que lo vayas a desarrollar. Quiere decir que vas a empezar a apretar los dientes. No, pues repito, puede ser que tú ya los apretabas antes. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Pues ya hubo alguna lesión de por medio, ya hubo algún problema de por medio y por ende como que la gente es como de, no, es que tuve un accidente, me pegué en la cabeza y por eso soy bruxista. No es cierto, o sea, repito, puede ser que ya tu paciente apretaba los dientes desde antes. Sin embargo, pues como como su cuerpo estaba totalmente en equilibrio, pues no pasaba a mayor a mayor problema que a lo mejor tuviera un poquito de tensión muscular, ¿vale? Ay. Entonces, ¿qué pasa con el Botox? Existen estudios al momento en el que yo estaba buscando esta información. Encontré unos dos, tres artículos de estudios en ratones y solamente uno en estudios en humanos. Hasta el día de hoy no he vuelto como que a empaparme del tema, pero esto fue con lo que me reventé. O sea, que fue como de, ok, Botox no. ¿Qué sucede? Como bien sabemos, los huesos requieren de cargas para poder estar sanos. En el caso de la mandíbula, los cóndilos y como tal, el cuerpo de la mandíbula requiere de carga muscular, en este caso, por ejemplo, la actividad de los maceteros, para poder estar sanos. En los estudios que se realizaron, se llegó a ver que, o sea, aplicaron como que Botox de un lado y no aplicaron del otro. Lo que se llegó a ver en un mediano y largo plazo fue que la cantidad de hueso esponjoso que había del lado donde infiltraron Botox empezó a disminuir. Que vamos a esta parte, si nos vamos como a temas fisiológicos, debido a que obviamente le quitaron la mayor carga que tiene la mandíbula, que es el macetero y el temporal, pues obviamente ese hueso se va a empezar, pues al final de cuentas, a deteriorar. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a presentar? Pacientes que tengan procesos de osteopenia o en casos muy extremos de osteoporosis. Para nosotros como oficios es un problema, no realmente, porque al final de cuentas las manipulaciones que hacemos a nivel de mandíbula no tenemos la suficiente fuerza como para agarrar el hueso y como tal tronarlo. Sin embargo, esto sí ya es como que una red flag que tenemos que tomar en cuenta si a nuestro paciente lo van a someter a un proceso quirúrgico odontológico. Por ejemplo, la extracción de algún diente o la colocación de un implante. Hay historias de terror de pacientes que les han fracturado la mandíbula al momento de extraer un tercer molar. Y en estos casos se ha visto procesos de osteopenia en la mandíbula. ¿Cuál es el tema con la mandíbula? Que no es un hueso, por ejemplo, como el fémur, que estemos como que evaluando de cómo se encuentra la densidad ósea. No, no realmente. Entonces,
Si tienes un paciente que tiene más de 2 aplicaciones de Botox, yo sí pediría, por ejemplo, una forma de poder ver cómo se encuentra el hueso esponjoso, ver cómo se encuentran las corticales, es con una radiografía panorámica. En esos casos sí nos puede funcionar como un primer vistazo para ver si todo está bien con la densidad ósea. Si vemos que existe como que algunos niveles bajos o que vemos que el hueso se comienza a ver como que muy poroso, yo sí me iría como que a estudiarlo de forma más especializada. Y en esos casos es como comentar al paciente lo importante que es que al momento que vaya a ir al odontólogo, siempre mencione que se le aplicó Botox y que puede estar cursando por un proceso de osteopenia en la mandíbula para que el odontólogo tome sus precauciones. Pero repito, a nosotros como oficios no tiene como que tanta importancia clínica porque pues no vamos a llegar a apretar la mandíbula y la vamos a apachurrar para nada. Y ahora bien, en el caso de aquí levantaron la mano, Gastón, dime. Bueno, muy interesante lo del Botox y bueno, más allá de, bueno, impedir que se ponga Botox en en este hueso, ya que debido por la ley de Wolf, bueno, que precisamos de que haya compresión o tracción para que el hueso se remodele y se fortalezca. Bueno, en el caso de que una persona ya está con Botox, ¿qué tratamiento le podríamos realizar para que ese hueso, y bueno, más si tiene osteoporosis, para que el hueso siga con su fortaleza natural? ¿Qué Ok, tratamiento se le podría realizar? qué buena pregunta. En este caso, bueno, en general, una vez un alumno me preguntó, oye, ¿cómo le puedo aumentar la fuerza en la mandíbula a mi paciente que tuvo un proceso de cirugía donde estuvo con cerclaje durante 2 meses? La única forma de fortalecer a la musculatura masticatoria es masticando. Nada de que le coloques un pedazo de hule, nada de que lo pongas a morder algo para medirlo. No, ponlo a masticar. En estos casos, por ejemplo, dices, ya tuvo Botox, ¿cómo lo fortalecemos? Lo que aquí viene, hay que esperar a que pase el efecto del Botox y aproximadamente en algunos casos llega a suceder entre 3 hasta 6 meses, que es donde el odontólogo les dice, tienes que venir en 6 meses para que te vuelva a aplicar Botox. No. Entonces, ya mi paciente llegó con Botox, tengo que esperar a que el proceso pues obviamente pase, pero en este inter, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle al paciente pues como tal, o sea, no es una receta, es como que lo que he visto en consulta con algunos pacientes es, primera, quitar la sintomatología. Si toman algún curso conmigo, es algo que vamos a estar repitiendo mucho. El paso número uno del manejo de un trastorno temporomandibular, obviamente, es el manejo de la sintomatología. Un paciente con dolor no te va a cooperar para nada. Entonces, te llega el paciente con Botox, se lo aplicaron hace, no sé, hace 2 meses, ni modos, ya se lo aplicaron, tú tienes que trabajar sobre eso. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Una, manejar bueno, obviamente diagnosticar el trastorno temporomandibular y tratar la sintomatología. Y por otra parte, pues ayudarlo con los problemas que va a presentar. Y aquí me iba con esta imagen. Cuando tenemos la musculatura masticatoria más importante, que es el músculo temporal, que es que es el músculo macetero, que va más o menos en esta área, y que son los músculos pterigoideos, que son como que más internos de la mandíbula. Los músculos más importantes para apretar la mandíbula son el temporal y los maceteros. Si tú pones Botox, básicamente los estás mandando a dormir y estás quitando así que la función de la mandíbula más importante. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo comienza a compensar con otras cosas. Entonces, al final de cuentas, nosotros vamos a seguir comiendo, vamos a seguir hablando y vamos a seguir respirando. Si yo ya no puedo apretar la mandíbula, yo ya no puedo masticar con mis músculos más importantes, que son el temporal y el macetero, voy a empezar a compensar con otra musculatura, que aquí entran muy en juego los pterigoideos. En estos casos, muchos pacientes también comienzan a presentar sintomatología, por ejemplo, dolores de cabeza, algunos mareos o, por ejemplo, dolor de cuello en algunos casos. O sea, si les dijera como que existe esta regla de síntomas, no, no hay. Todos presentan cosas muy diferentes. En estos casos, lo que tenemos que hacer es un manejo postural, obviamente, y ayudar con el síntoma doloroso. Entonces, pues repito, como ya le quitaste la musculatura más importante al sistema masticatorio, vas a empezar a compensar.
Es por ello que la aplicación de Botox como tal, pues ponerla por ponerla, yo sí estoy muy en contra. Yo sí lo he llegado a indicar, pero en casos muy específicos. En estos 6 años solamente lo hemos, pues, bueno, lo he puesto con mi equipo de trabajo en 3 pacientes. Probablemente próximamente vayamos por el cuarto, pero todavía estamos en procesos de, pues, ver si una aplicación de Botox única sea una buena opción. ¿En qué casos sí lo hemos llegado a aplicar? Por ejemplo, que el paciente no abra tanto la boca, pero por problemas musculares. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos unos puntitos de Botox sobre todo en maceteros, ya podemos abrir la mandíbula, porque, por ejemplo, ocupamos sacar algunas impresiones dentales para sacar un guardaoclusal, pero si el paciente no nos deja abrir la boca, pues no vamos a poder trabajar. Y si el Botox es la única forma que tenemos de poder trabajar de forma rápida, no pasa nada si de pronto barro un ratito bajo el tapete y ya después llego, quito el tapete y limpio bien el piso que está por debajo. Entonces, si el paciente ya te llegó con Botox, no pasa nada, no importa. Si ya te llegó con más de 2 aplicaciones, yo sí me iría primero a mandarlo con el especialista para que evaluemos, ver que esa mandíbula no tenga como algún proceso osteoporótico y pues trabajarla con cuidado y sobre todo ver esa parte del manejo odontológico se lo hagan con mucho cuidado. Estos cortes de tomografía son del único estudio que existe en humanos. ¿Qué sucede? En el caso de humanos, la cortical es la que se encuentra en peligro al momento en que aplicamos Botox. Entonces, paciente con Botox es muy probable que tenga una reabsorción de la cortical de los cóndilos mandibulares. ¿Por qué? Porque ya no existe esa carga adecuada, porque, pues, repito, o sea, mandaron a dormir al macetero y al temporal, y esa mandíbula no tiene la carga suficiente a nivel muscular como para poder, pues, digamos que ese hueso se siga manejando de forma, pues, adecuada. Ahora, ¿qué podemos hacer con un paciente con el tema del Botox? Los fisios no aplican Botox. Ya he visto fisios que se dedican a aplicar Botox. No, no nos corresponde a nivel legal ni a nivel ético. Si conocen a un fisio que lo aplique, fúnenlo. Y luego, si hay dolor, repito, lo que hay que hacer es diagnosticar el trastorno temporomandibular. ¿El Botox puede ayudar? Sí, pero no resuelve. A ver, un ejemplo muy bueno. Los medicamentos opioides ayudan muchísimo en el manejo de lumbalgias por culpa de hernias discales. Tú puedes tomar tu medicamento opiáceo, tú puedes tomar medicamentos muy fuertes y te vas a sentir a todo dar, pero no te va a quitar la hernia. Entonces, podemos aplicarle Botox al paciente para manejo del dolor, pero no le vas a quitar el problema. Entonces, es por ello que como que tengo un poco mis reservas respecto a esas aplicaciones. Además, pagas más de lo que te genera beneficio. Mm, Ahora, la última que encontré fue el tema de técnicas de electroterapia, perdón, la penúltima, técnicas de electroterapia para tratar el bruxismo. Espero que en este punto estemos conscientes que el bruxismo no se cura, no se trata. Lo que estamos tratando es un trastorno temporomandibular y la causa del apretamiento dental. Entonces, ¿qué onda con la electroterapia? Y esto es una plática que tengo cada vez que me encuentro a Josephine, cada vez que podemos platicar. ¿Qué onda con el electro en la zona perdón, en la zona orofacial? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Precaución al momento de la dosificación y aplicación. Si a mí me preguntas, ¿tú lo enseñas? No lo enseño. Yo no enseño nada de electroterapia a nivel orofacial. En algún momento lo llegué a aplicar hasta que me puse a investigar más al respecto y me di cuenta que podía causar más problemas que los beneficios que le puedo ocasionar al paciente. Entonces, yo no aplico electroterapia y tampoco le enseño. Hay colegas que les encanta aplicar electropunción a nivel orofacial. Si no han tenido problemas, si les gusta, si es la forma en la que les gusta trabajar, está perfecto. Se llega por miles de caminos a Roma, no pasa nada, pero sí hay que tener mucho cuidado. Algo que yo les puedo decir es, tengan mucho cuidado al momento de la dosificación y al momento de la aplicación. ¿Sirve? Puede ser que ayude un poquito, por ejemplo, para temas de dolor, pero si no la aplicas de forma adecuada, si no la dosificas de forma adecuada, puedes llegar a causar una iatrogenia, puedes llegar a irritar alguna ramita del trigémino, alguna ramita del facial y pues
obviamente le vas a causar como, le vas a dar lata al paciente. Entonces, te puede ayudar a lo mejor para los síntomas, puede ser bien aplicada, pero no va a eliminar el bruxismo, o sea, el bruxismo nunca lo vas a eliminar. Y luego viene esta frase que como me encanta, que es, si no te entran 4 dedos en tu boca es porque tienes bruxismo. Yo tengo un bruxismo y me entran perfectamente mis 4 dedos. Si nos vamos a temas anatómicos, y yo eso algo que platicaba con Diego, que es un pasante que tengo en mi consultorio que estamos preparándolo en esta área, es 4 dedos de quién. Comparando sus dedos con los míos, los dedos de Diego son más anchos, son más grandes. Yo tengo dedos largos y delgados. Entonces, obviamente, si yo a cualquiera de ustedes llego y les pongo mis 4 dedos y Diego también les pone esos 4 dedos y les entran los míos bajo los términos y no les entran los de Diego, bajo los términos de la mano de Diego, ustedes tienen bruxismo. No es cierto. El tema del rango de movimiento de la mandíbula respecto a la apertura, porque los libros te dicen que son 4 centímetros, porque las redes sociales te dicen que son 4 dedos, olvídense de eso. Cuando hablamos del tema de la apertura de la boca, vete a temas funcionales. Tienes un paciente que lo único que necesita es poderse meter un bocado para poder seguir comiendo y poderse seguir nutriendo. ¿Para qué le vas a rehabilitar 4 centímetros? Sin embargo, tienes una paciente que canta ópera y que aquí se ocupa una apertura máxima de la mandíbula. Ahí sí, enfócate en trabajarle tus 4 centímetros de apertura bucal. Entonces, si llegan a ver esto, es una vil mentira. Y repito, o sea, no porque no te entren 4 deditos en la mandíbula no quiere decir que tengas bruxismo. Entonces, no se queden con esto. Ahora, lo que les repetía, ¿qué onda con los rangos de movimiento respecto a pacientes con bruxismo? En estos casos hay que generar un rango de movimiento funcional, un rango de movimiento óptimo para las actividades de la vida diaria, que aquí lo más importante es que el paciente se pueda alimentar y pueda hablar y que no tenga dolor. Entonces, en estos casos, hablando de los rangos de movimiento en pacientes que te llegan porque tienen bruxismo, hay que quitar el dolor. Y en estos casos, como ya hemos mencionado, es mejorar y mantener rangos funcionales para actividades de la vida diaria. Si a tu paciente le funciona que abra solamente 2 deditos para poder seguir comiendo, ahí quédate. No te estreses, no lo forces, no quieras que tu paciente se pueda meter el puño en la boca. No lo hagas, no se estresen por este rollo. Entonces, viene la pregunta de oro. ¿Qué podemos hacer como fisioterapeutas respecto al tema de bruxismo? Punto número uno y más importante, mis nenes, anótenlo en sus libretas en letras grandes y rojas. Busquen la causa principal de la aparición de los episodios bruxistas o de apretamiento dental. Pregúntate por qué tu paciente aprieta los dientes, pregúntate por qué tu paciente los sigue apretando, pregúntate por qué los aprieta a finales de mes, pero a mediados de mes se encuentra perfecto. Pregúntate por qué los aprieta cuando come hamburguesas, pero cuando come avena no le pasa absolutamente nada. Pregúntate por qué los aprieta cuando viene en su familia de visita, pero cuando se va la familia se encuentra súper bien. Hay que buscar la causa. Entonces, ¿cómo podemos manejarlo en la consulta? Preguntar antecedentes de consumo de sustancias y medicamentos. Hay medicamentos, sobre todo los antiepilépticos y algunos antidepresivos, que pueden exacerbar algunos episodios de apretamiento dental. Hay que ver qué medicamento toman, con qué cantidad lo están consumiendo y con qué frecuencia. Si vemos que nuestro paciente empezó con estos episodios de apretamiento más recurrentes después de que le indicaron alguno de estos medicamentos, lo que podríamos hacer es hablar con el especialista que lo mandó, ver que se le haga algún ajuste en la dosis y por otro lado, manejar la causa de por qué tu paciente tiene dolor. Luego viene el tema de los antecedentes emocionales. Hay gente que aprieta porque cuando tenía 6 años se perdió en el parque. Entonces, cada vez que va a un parque y tristemente tu paciente, no sé, es maestro de educación física y da clases en un parque público. Si tu paciente no se puede quitar como el factor causal, lo que aquí pues obviamente el tema es pues tratar el por qué el paciente tiene este trauma y por ende es manejarlo con el psicólogo o con el psiquiatra. También ver antecedentes gastrointestinales, tipo de actividad física, esto porque un poco de la evidencia que existe de este tema habla que la actividad física de alta intensidad o de alto impacto hecha durante perdón, hecha después del ocaso
Obviamente aumentan los niveles de dopamina y esto puede ocasionar apretamiento dental de tipo nocturno, porque como los niveles de dopamina aumentaron, temas de química cerebral, el apretamiento dental es una forma que tiene tu cuerpo de poderse relajar y poder regular esos niveles de dopamina y adrenalina. También ver el ambiente psicosocial, ver dónde trabaja tu paciente, ver cómo trabaja. Yo, por ejemplo, mi esposo, el papá de mi bebé, eh, yo sé que él aprieta los dientes cuando se encuentra estresado en el trabajo. ¿Cuáles son los eventos como que más lo estresan? Es, por ejemplo, los cierres de mes. Él es administrador de empresas, temas de oficina. Entonces, yo sé que los últimos días del mes y los primeros días del mes, él probablemente puede llegar a presentar algunas molestias a nivel de los maceteros. ¿Esto por qué? Porque aprieta los dientes. Entonces, a nivel psicosocial, a nivel laboral, esto es un factor causal. ¿Lo puedo quitar? No, no, porque no le puedo decir como de, pues no vayas a la oficina estos días. Lo que sí puedo hacer es que si él me llega a decir que si tiene algún tipo de molestia, obviamente tratarlo, pero como no puedo quitar el factor causal, tengo que estar preparada para estos días por si él llega a presentar síntomas. Y luego vienen las alergias alimentarias. En algunos casos, como una forma igual de regularse el cuerpo en el caso de algún proceso anafiláctico, en algún proceso de alergia, es apretar los dientes, porque pues al final el cuerpo entra en una crisis y pues es una forma, repito, de regularse. Luego, criterios diagnósticos. ¿Qué es lo que tengo que saber para ver si mi paciente realmente puede estar presentando episodios de bruxismo? Gastón, ¿ver redes sociales antes de dormir puede aumentar el riesgo de bruxismo o acentuarlo debido a lo de la dopamina? Sí, el uso de pantallas, sobre todo en población pediátrica, obviamente afecta a niveles, pues como tal, neurológicos. Entonces, hablando del apretamiento dental, sí puede ser que se te acentúen un poquito los episodios de bruxismo por estar viendo el teléfono antes de dormirte, pero hay muchas otras causas, no solamente es el celular. Porque si así fuera, no me voy muy lejos, hablando de mí, yo normalmente me quedo dormida viendo el teléfono. Y si yo no tengo ningún otro problema, yo no aprieto los dientes. Como les había comentado, yo los apreté muchísimo cuando tuve reflujo durante mi embarazo, pero de ahí en fuera, yo es muy raro que los apriete. Entonces, sí podría ser una causa, pero no una causa definitiva. O sea, no es una regla que porque veas el teléfono antes de dormir, porque estés viendo el iPad, la computadora, redes sociales, lo que sea, antes de irte a dormir, vayas a estar apretando los dientes. Ok. Ahora, hablando de los criterios diagnósticos, hay que checar un reporte actualizado de al menos de 3 episodios por mes. Si tu paciente llega, o sea, te llegan a reportar que estuvo como que apretando los dientes 3 días en el mes, muy probablemente aquí ya tenemos como que una, como digamos que red flag de que tu pacientito probablemente esté presentando episodios de apretamiento dental. Luego, ver el desgaste dental si es compatible con bruxismo. En estos casos, igual, puse un asterisco porque no necesariamente tu paciente puede estar teniendo episodios de apretamiento dental o de rechinamiento porque sí, puede ser también, por ejemplo, yo suelo rechinar la mandíbula o deslizarla hacia protrusiva cuando estoy trabajando. Si alguien me llegara a observar abajo del cubrebocas cuando estoy trabajando, yo tengo la mandíbula en protrusiva. Entonces, mi desgaste dental coincide, pero no por eso quiere decir que yo tengo activo un episodio de bruxismo. Dame un segundito. Capaz que en personas ya diagnosticadas la disminución de su uso puede ser recomendada. Entonces, ¿uso de qué? De, ¿te estás revisando redes sociales? Ok, de eh, ok, vamos como a ver un poquito como del texto que pusiste. En personas ya diagnosticadas, el bruxismo no es un diagnóstico. O sea, quisiera que eso se lo llevaran como que mucho de aquí. El bruxismo solamente es un signo de que algo está pasando con tu cuerpo. Si tú ya tienes como que episodios recurrentes, nuestra tarea es diagnosticar la causa del bruxismo, pero tú no estás enfermo de bruxismo, o sea, tú no tienes como, o sea, tú no estás, o sea, tú no te contagias de bruxismo, tú
como en resumen, no estás enfermo de bruxismo, no es un diagnóstico. Aquí lo que sería como que mejor dicho, es, si ya es una persona con episodios recurrentes de apretamiento dental, sí, la disminución de celular o redes sociales antes de dormir, más que nada como la disminución de estímulos visuales antes de dormir, sería muy buena forma de ver si esto disminuye los episodios durante la noche. Pero repito, o sea, hay muchísimas otras causas. O sea, yo, no, te digo, no nos vamos muy lejos, yo duermo con el teléfono en la mano. Entonces, no por eso quiere decir que yo voy a estar apretando los dientes. Aquí sería muy bueno como que ver otras causas de bruxismo de tipo nocturno para que podamos pues ver qué es lo que está pasando con ese pacientito en concreto. Ok, volviendo con las criterios diagnósticos, también hay que ver si existe alguna relación de consumo de sustancias, hablando de medicamentos antiepilépticos y antidepresivos, lo que les había comentado, y el único enfoque instrumentado para poder saber si realmente tu paciente está presentando episodios de apretamiento dental durante la noche, que obviamente puede estar llegando a afectar el sueño, es por medio de una electromiografía y una polisomnografía. ¿Cuál es la desventaja de estos dos estudios? Que suelen ser muy caros. Entonces, pacientes que tengan esos estudios es muy raro. Ahora bien, ¿qué onda con la fisio y el bruxismo? Nosotros cumplimos un papel muy importante en el manejo de la sintomatología a nivel osteomuscular, como también en el alivio psíquico. Si tú le quitas el dolor a un paciente, este paciente va a dormir de forma mejor y por ende a nivel emocional, a nivel psicológico, va a ser un paciente más estable. Varios de los mensajes que me llegan en las primeras consultas con mis pacientes es, ya pude dormir mejor, ya no me duele la cabeza, ya pude comer sin problemas. Y obviamente esto fue chamba de mí como fisioterapeuta y que esto impactó de forma directa en la calidad de vida de mi paciente. Entonces, como tal, no vamos a curar el bruxismo porque no es una enfermedad. Vamos a buscar su causa, vamos a diagnosticar algún posible trastorno temporomandibular en caso de que presente dolor y obviamente vamos a aliviar la sintomatología que suele ser el motivo de consulta. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Terapia miofacial, algunos estiramientos, que también el tema de los estiramientos como que tengo un poco mis reservas, manejo de control motor y entrenamiento proprioceptivo de la mandíbula, manejo de la articulación temporomandibular, en algunos casos y si es necesario, intervención postural y también si el paciente es candidato y si vemos que es mejor un piquetito que una manipulación, aplicación de punción seca. Ahora, aquí viene obviamente en juego el equipo multidisciplinario. ¿Esto por qué? Fisios, no podemos trabajar solitos problemas a nivel de articulación temporomandibular. Sí o sí tenemos que trabajar de la mano con un equipo multidisciplinario. Aquí vamos a entrar en juego, obviamente, con odontólogos, que son como los especialistas con los que más me voy de la mano. ¿Para qué? Sacar un diagnóstico diferencial, el manejo de la patología primaria en caso de que el paciente tenga problemas a nivel oclusal, o sea, hace de la mordida. Obviamente, abordar las necesidades y deseos del paciente, porque es muy válido que te diga tu paciente, yo quiero una sonrisa bonita, pero también es válido que tu paciente te diga, yo quiero perfilarme la cara. Si lo que tu paciente tiene, por ejemplo, que tenga aquí un poquito ancho porque tiene hiperactividad en los maceteros, podemos ayudarlo. El alargamiento de la cara es una consecuencia buena del manejo de los trastornos de articulación temporomandibular porque relajamos la mandíbula, obviamente relajamos la musculatura y disminuimos el tono de los músculos maceteros. Aquí vienen problemas de postura, oclusión, estado fisiológico y temas estéticos. También tenemos temas a nivel nutricional, por ejemplo, los pacientes que fueron operados y que manejan una dieta blanda. Y también ver el estado económico. Si tu paciente no te, o sea, en un mundo ideal, tu paciente tiene tomografía, tiene resonancia magnética, va con el odontólogo, ya se fue con el otorrino, ya lo mandaste con el gastroenterólogo, ya fue incluso con el cardiólogo porque a lo mejor tiene una arritmia por ahí que le causa dolor y que por eso aprieta los dientes. Pero si tu paciente te dice, no tengo tanto dinero, nada más te puedo dar una radiografía panorámica, ni modos, tienes que ver cómo lo vas a trabajar y pues al final de cuentas ayudarlo. Yo algo que le digo a mis pacientes en esos casos es, no te voy a resolver, pero te voy a ayudar. Te vas a volver un paciente cautivo. ¿Qué significa esto? Probablemente te voy a ver el resto de tu vida por el mismo problema, pero no vas a regresar al mismo punto de partida.
Entonces, esto es algo que hay que cuidar mucho porque si tu paciente aprieta los dientes porque tiene estrés y el estrés se lo causa porque no tiene dinero o porque tiene un estatus económico que no esté como que muy favorable, no vamos a estresarlo mucho más para decirle como de, tienes que sacarme la tomografía, la resonancia, ir con el gastro, ir con el otro. No, trabaja con lo que tengas y con lo que puedas y con lo que tu paciente te permita. Ahora, un ejemplo muy claro que tengo en pacientes con apretamiento dental es mi amiga Lulu. A Lulu me la mandaron porque le hicieron unos temas por ahí quirúrgicos y mi mejor amiga del trabajo me dijo, oye, creo que esto tú lo puedes manejar mejor que yo. Entonces, durante la consulta me di cuenta que ella apretaba los dientes, tiene un trastorno temporomandibular y también tenemos un tema a nivel postural. Entonces, en la primera imagen tenemos, ese fue el primer día que me llegó a la consulta. Vemos que pues se encuentra con la cabeza un poco rotada, bla, 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 bla. No vamos a entrar como que más a detalle. La segunda imagen es mi trabajo de 15 días. Ella ya estaba pues digamos que a nivel postural un poquito como que más derecha, digámoslo así. Ah, ah, ah. Pregunta aquí Andrea, ¿al terminar la ortodoncia puede ocurrir bruxismo? Sí y no. O sea, en algunos casos se pueden llegar a presentar algunos episodios si es que existen factores oclusales, por ejemplo, que la mordida no se haya asentado de forma adecuada, son términos odontológicos los que estoy mencionando. ¿Qué significa esto? Que básicamente no generaron como que el encaje recíproco de las partes como que superiores como inferiores de los dientes y la mandíbula se encuentre bailando hacia donde quiere. Y puede ser que lo desarrolle, o sea, que presente como que más, más episodios de apretamiento, pues hay que buscar la causa, pero, o sea, no porque el paciente haya terminado su ortodoncia quiere decir que va a comenzar a apretar los dientes, ¿vale? Ok. Así fue como me llegó y en esta imagen es el trabajo que generamos en 15 días. A nivel de sintomatología, Lulu ya no presentaba ninguna molestia a nivel de articulación temporomandibular y tampoco presentaba nada a nivel de la musculatura. Aquí fue como a los 3 días después de esta foto, se peleó en el trabajo, se estresó, les repito, ella aprieta los dientes por estrés y todo lo que ya había ganado en 15 días me lo eché a perder en un día de trabajo. ¿Qué sucede con esto? Lulu es un caso en el que em, no hubo manejo de forma multidisciplinaria. Esto yo lo gané plenamente con rehabilitación física, pero hasta ahorita esto era pues por temas emocionales, ella estaba estable. Llega, se quiebra en el trabajo, ocurren problemas y regresamos incluso peor que el punto de origen. Entonces, con ella es como mi ejemplo más claro del por qué es muy importante también el manejo a nivel multidisciplinario. No tengo la imagen porque la perdí. Déjenme buscarla y luego se las vuelvo a enseñar. Pero ella se me perdió como 6 meses. Cuando regresa conmigo, se encontraba más o menos brincando entre esta y esta postura. Eso porque se mandó a hacer un guarda de acetato. Sus guardas se la vive rompiéndolas. ¿Por qué? Porque sigue apretando los dientes. Pero al final de cuentas, a nivel propioceptivo, el hecho de que tengas algo que esté generando que a nivel articular, la articulación como que se separe un poquito. ¿Por qué? Porque tiene los contactos dentales un poco separados, pues al final genera que la mandíbula, digamos que la articulación temporomandibular descanse y pues obviamente a nivel postural esto repercute. ¿Por qué? Porque como ya no te duele la mandíbula, como ya no tienes como que este factor causal que puede ser tu tema o tu tema de la mordida, pues te mantienes más estable a nivel postural. Entonces, cuando ella me llega después de 6 meses, le volví a tomar una foto y pasó por muchísimo estrés, pasó por muchísimas situaciones y se mantuvo relativamente estable solamente con un guarda. No era lo que ella necesitaba y como se lo dije, esto no te está resolviendo, pero bueno, ya vimos que sí te está ayudando. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Para hablar de trastornos temporomandibulares, para hablar de bruxismo, créanme que requerimos Yo dos tengo una semanas de consulta. clases. Dime. Puede ser que la disminución bueno, de la fuerza, habías comentado anteriormente, bueno, del macetero y el temporal, esa disminución de la fuerza puede generar un aumento de los pteregoideos, puede generar una inflamación de los pteregoideos y afectar al nervio bucal.
Sí, sí se puede llegar a presentar ese tipo de problemas. ¿Hay algo bien específico como para algún test específico más que nada para esto? No existe, Gastón. Tristemente, bueno, hasta el momento donde yo estudié, no hay tantas pruebas para trastornos de la TM, no hay tanta información para fisioterapeutas respecto a los trastornos de la ATM. Ahí te lo resumo todo. Entonces, que existe alguna prueba, no, yo lo que te puedo decir es la palpación. O sea, hay que palpar, hay que ver cómo se encuentra esos musculitos y pues buscar estrategias terapéuticas para poderlos abordar. Claro, claro. También refiere mucho la subjetividad del fisioterapeuta. Sí, justamente, aparte, algo que sí es muy cierto y que yo ya lo vi en mi consultorio cuando empecé a trabajar con Diego, fue que los tratamientos e incluso la valoración y el diagnóstico de los trastornos del ATM y pues obviamente de los factores de sintomatología de apretamiento dental son muy subjetivos porque mi forma de palpar al paciente, mis formas de intervenirlo son muy diferentes a las que cada uno de ustedes van a tener. Entonces, esto genera que si yo quiero andar bailando a mi paciente entre fisios, se pueda generar diferentes diagnósticos. ¿Por qué? Porque lo que yo encontré fue muy distinto a lo que tú encontraste. También tiene que ver muchísimo a que a mí me llegó después de que se peleó con la esposa y a ti te llegó regresando de vacaciones. Entonces, o sea, eso es un tema que todavía está en pañales, que sí requiere mucho estudio, que existe muy poca información, que existe muchísimas como vertientes, muchísimas brechas para poder abordar y sobre todo diagnosticar ese tipo de problemas. Y ahí nos podemos llegar a topar con pared porque se vuelve un tema subjetivo, o sea, ya no hay o sea, no hay como que forma exacta de poder decir de que existe tanto rango tanta fuerza, no sé, tanta funcionalidad, no lo sé, no existe, ¿vale? Pregunta aquí, Juliet. Ajá, Juliet, ¿la alteración de la musculatura cervical puede influir en la sintomatología del bruxismo? Sí y no, o sea, sí, pero no. Sí, o sea, si tú tienes un problema a nivel cervical, puede ser, bueno, más que nada sintomatología del bruxismo, vamos a cambiarlo a sintomatología de un trastorno temporomandibular. Si tú tienes un problema a nivel cervical, claro que sí, los problemas que tengas a nivel temporomandibular, la sintomatología que te provoque tu trastorno, se puede llegar a exacerbar o agudizar por problemas en el cuello, ¿vale? Ah, 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 ah. Pregunta aquí Ana Piedad. ¿Lo único que podemos hacer es tratar la sintomatología? No. Lo mejor que tú puedes hacer respecto como al tema del bruxismo es sí tratar la sintomatología, es el punto número uno, pero lo más importante es diagnosticar la causa primaria de por qué tu paciente está apretando los dientes y por ende mandarlo al especialista que tiene que intervenir ese factor causal, ¿vale? No sé si tengan alguna otra duda. Preguntan, ¿la contractura o acortamiento del esternocleidomastoideo puede quizás ser un causante? No, pero bueno, mm, aquí yo me iría más como a ver por qué el ECOM está cortado o está contracturado. Porque también puede estar acortado porque tengamos un cuerpo de la mandíbula más largo que el otro. Puede estar acortado porque tengamos, no sé, alguna escoliosis que provoque que estemos haciendo eso con los hombros. O sea, hay un sinfín de cosas. Y puede causar como problemas a nivel temporomandibular, sí, pero no es una regla. Por ahí levantaron la manita. Sí, ¿Este? yo igual tengo una preguntita de eso. O sea, sí, digamos que mi paciente pues sí tiene como un dolor en la parte de la mandíbula, pero Ujú. igual dice ella que cuando le daba aquí en toda la parte, ahorita que mencionó mi compañero del esternocleidomastoideo, que igual Ujú. sentía toda esa zona. O sea, también, entonces sí afectaría la parte temporomandibular al esternocleidomastoideo, ¿o ¿Me no puedes comentar? repetir? ¿Me puedes volver a señalar la zona? Es que tenía la cámara oculta. Que, o sea, que como que de aquí toda la oreja y aquí en la parte del cuello es donde ella siente más dolor. Ay, ya como que no sé, ese tema ya es un poquito más como complejo,
porque, o sea, puede sentir ese dolor, pero porque también puede tener un problema a nivel cervical que ocasione que la cabeza presente ciertas rotaciones. Ahora, el dolor que tú me comentas que tiene en esta área es un dolor referido del músculo pterigoideo medial. Ahí lo que podrías hacer y que yo te recomendaría es aborda el pterigoideo medial, ¿vale? Listo. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Déjenme. Ok. Ok, si no tienen ninguna otra duda, les dejo mis redes sociales, también mi número telefónico. Si no son de México, le agregan el +52 y con eso me pueden contactar. Y preguntan aquí cuándo dará una certificación en Puebla. Todavía no sabemos. Chequen mis redes sociales, por ahí vamos a estarlo publicando por si tenemos algún cursito por aquí. Pregunta Belén, ¿el bruxismo puede generar desgaste en articulación temporomandibular? No. Un problema oclusal, un problema de biomecánica de la mandíbula, sí puede ocasionar un desgaste en la ATM. Pero el bruxismo como... No le echen la culpa de todo el bruxismo. O sea, el bruxismo es un ente que anda ahí existiendo en tu cuerpo y que realmente no te hace daño. O sea, solamente ahí anda. O sea, tú te vas a caer, o sea, tú vas caminando, te tuerces el tobillo, te vas a caer y aprietas los dientes para equilibrarte. Tú estás en una junta de trabajo, te estás estresando, empiezas a tener como que un poco de ansiedad y aprieta los dientes para regularte. El bruxismo no es malo, o sea, es un ente que ahí anda en tu cuerpo existiendo que no hace nada. O sea, no tiene por qué dolerte, no tiene por qué darte problemas. Es como que uno de los chismositos del cuerpo que te pueden avisar que algo está pasando con tu cuerpo. Y lo único que tienes que hacer, sobre todo como paciente, es hacerle caso, o sea, preguntarte, ¿por qué estoy apretando los dientes? O sea, yo lo viví en mi embarazo y era, ¿por qué estoy apretando los dientes en este momento? Y fue, tenía reflujo, apretaba los dientes. Y cuando comencé a tener problemas en mi embarazo, comencé a apretar los dientes, ¿por qué? Porque me empecé a estresar. Entonces fue ponerle atención a la causa y no al bruxismo que ahí andaba existiendo como si nada. Pregunta Cristeli, ¿suele ocurrir con las posturas al dormir? No realmente, o sea, puedes apretar los dientes porque duermes chueca, pero a lo mejor lo estás apretando porque te duele el cuello, pero no te das cuenta, básicamente. Entonces, o sea, decir que el bruxismo o el apretamiento dental aparece por dormir mal, yo no le echaré la culpa. O sea, puede haber otra causa más primaria que lo puede estar provocando que dormir mal. No sé si tengan alguna otra duda o algún otro comentario. Pregunta Matías, ¿qué tan real? Ay, ay, ay. Respondo dos preguntitas más porque ya es un poquito tarde. Ah, 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 ok. Pregunta Matías, ¿qué tan real es para la lubricación de la articulación? Lo ideal sería pegar la lengua al paladar, luego abrir y cerrar la boca. Me lo recomendaba un profesor especializado en maxilofacial. Como cualquier otra articulación, para poderla lubricar se requiere de movimiento. Lo que sucede al momento de colocar la lengua en el paladar y hacer básicamente esto es que estamos, obviamente, pues digamos que se lo voy a explicar como se lo explico a mis pacientes. Cuando tú colocas la punta de la lengua en el paladar y abres y cierras, la musculatura se encuentra en equilibrio. ¿Qué sucede con esto? Obviamente, si, no sé, del lado derecho estaba jalando más que el izquierdo, lo que sea, pues biomecánicamente ya no va a haber como una sobrecarga articular en una articulación respecto a la otra. Por ende, pues obviamente el movimiento es más fluido y obviamente esas superficies articulares, o sea, se va a llegar a producir más líquido sinovial, esas superficies articulares van a estar como un poquito como que moviéndose de forma más sana y pues obviamente le va a beneficiar a la lubricación de la articulación. Toda articulación, o sea, no se olviden de la ATM. La ATM funciona igual que una rodilla. Requiere movimiento, requiere carga para poder estar sana. Entonces, si la quieres lubricar, tienes que movilizarla. Y aquí preguntan, congregación, el Edén. En la práctica he tenido algunos pacientes con contractura de la musculatura cervical y les realizan masajes en el macetero y supongo que es el trigoideo medial. He tenido unos resultados muy claros, pero no en todos los casos. Ok, es que, o sea, hablar como de la región craneocérvico-mandibular es un mundo de cosas y sí, qué bueno que has tenido resultados y si no los has tenido, yo ahí lo que te diría es evalúa otras zonas, ¿vale?
Y ya por último, me voy con Edith. Dice, si con los fijadores del dentista el dolor del paciente disminuyó, ya no se aborda esa área porque también presenta dolor lumbar. Ok, si notaste que tu paciente con los fijadores, supongo que te refieres también a las guardas, este, la sintomatología mejoró, quiere decir que el problema estaba a nivel oclusal. Fíjalo aquí lo que yo les digo a todos mis alumnos. Si tú tienes un paciente que mejoró al momento en que le colocaron guardas con el dentista, enséñalo a vivir con esa nueva mordida. Acompáñalo, agarra a tu paciente de la manita y acompáñalo en este proceso de adaptación con esa nueva mordida. Entonces, si tu paciente presenta también dolor lumbar, aquí lo que podrías hacer es sacar un diagnóstico diferencial para ver si tu paciente presenta el dolor lumbar por una causa en la zona lumbar o lo presenta porque porque es un síntoma referido por otro tipo de problemas que también puede ser a nivel del ATM. Y por aquí mencionan que hay que tratar la ansiedad. Nosotros no tratamos la ansiedad lo tratan los psicólogos y los psiquiatras, ¿vale? Y listo. Entonces, si no tienen alguna otra duda, Miguel, Muy bien, por mi Lucy. parte, sería todo. Perfecto, pues nada, Lucy, agradecerte por toda la información, por esta charlita que bueno, estaba contemplada de menos tiempo, pero ya sabíamos que se iba a extender por todas las preguntas. Y pues nada, ojalá que les haya gustado ahí a todos y pues nos vemos la próxima semana ahí con otro webinar gratuito y pues agradecerte, Lucy. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Miguel. Estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, pueden contactarme. Les mando un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo muy pronto. Cuídense mucho.